Hola, bienvenidos a su canal Danza y todo lo demás. Mi nombre es Paulino Fernández y los invito a suscribirse al canal para recibir notificaciones del mismo. También nos pueden apoyar con un like, hacer un comentario, una crítica o sugerirnos el tema de su preferencia. Primero que todo voy a disculparme, he tenido bastante trabajo y por ello no he podido todos los días hacer el programa que habitualmente hago. Pero ya todo va saliendo, si Dios quiere, pronto vamos a ser más perseverantes, más continuos y vamos a vernos día a día. Hoy el tema va a ser un tema bastante, digo yo, complicado, porque vamos a empezar a hablar de la danza y la guerra. Algo que quizás ustedes no pueden ver a simple vista, pero que va acompañado con el ser humano. Desde las muchas cosas, yo pienso que todas las cosas que conlleva o que trae consigo el llamarnos ser humanos, ser todos humanos, conlleva mucho de todo. Es decir, la guerra y la danza, la economía y la guerra, la economía y la danza, y así sucesivamente las clases sociales y la danza, las clases sociales y la guerra. Podemos hablar de muchos temas sobre la guerra, pero hoy específicamente vamos a hablar de la danza y la guerra. Y para ello nos vamos a remontar muy atrás al comienzo de lo que se conoce como la Edad Primitiva, y vamos a recordar, para los que no saben, recordar que la danza en sus inicios fue mágico-religiosa, es decir, tenía muchos elementos mágicos que tenían que ver posteriormente con lo que llegaría a ser la religión. Y entre las cosas que debemos de hablar es recordar que en la etapa primitiva, cuando los seres humanos o la incipiente raza humana iba de caza, danzaba para tratar de lograr cazar con mayor facilidad. Cuando la raza humana iba a salirse a un lugar y como eran sedentarios, se iban a ir a otro lugar, danzaban para no tener contratiempos en el camino, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasaba cuando dos grupos primitivos de humanos se confrontaban unos con otros. Danzaban buscando ponerse a bien con algo que ellos no entendían todavía, que era la palabra guerra. Y se confrontaban y, por supuesto, el vencedor después danzaba por la victoria que había tenido. Así que vemos que desde la etapa primitiva el ser humano, a través de sus danzas, toca muchas veces los comienzos de las guerras y, por supuesto, las grandes victorias. Posteriormente, en la etapa esclavista del ser humano, nos va a pasar exactamente igual. En muchas de las civilizaciones se hacían festejos preguerras, es decir, antes de la guerra se hacían grandes festejos con esclavos, se hacían grandes orgías donde se bailaba muchísimo, y posteriormente, como estas guerras eran bastante prolongadas en muchas de las ocasiones, durante la guerra se mantenían estas danzas que ya no tenían exactamente que ser mágico-religiosas, sino más bien eran danzas recreativas o recreacionales para los guerreros en los momentos en que no se estaba peleando en la guerra. Y cuando se regresaba de estas guerras, pues hacían grandes festividades, grandes bacanales, en lo que se llaman grandes bacanales en la ideología o en las sociedades europeas de esa época, de la época incipiente de Europa, es decir, estamos hablando de Grecia, de Roma. Se hacían grandes bacanales donde se festejaba a los recién llegados guerreros que venían de sus campañas en distintas regiones algo más alejadas, y se les daba una festividad con grandes fiestas y grandes bailes de la misma manera. Cuando llegamos a la etapa feudal, que vemos sobre todo al comienzo del feudalismo, hay una etapa de mucho oscurantismo, que la iglesia trata de totalmente erradicar las danzas. Pues era un poco más complicado y no se va a ver, sobre todo en los castillos feudales de esos tiempos, no se van a ver festividades por ganar
las batallas en cuanto a danza. Se hacían otro tipo de festividades, otro tipo de festejos, donde habían grandes comelancias, es decir, se comía muchísimo, se llevaban bufones, se llevaban saltimbanquis, pero no así danza en sí. Ahora, si nos desplazábamos en esa etapa a las aldeas más distanciadas del feudo o del principado o del reinado, en esas aldeas se recibía de una manera muy festiva a los soldados que habían ganado en las distintas batallas, y se hacían fiestas, y en esas fiestas fue donde realmente empieza a surgir lo que hoy en día podríamos llamar folclore europeo. En esas fiestas exactamente, igual que en las fiestas de boda, igual que en otros festejos que se hacían cuando llegaba la primavera, cuando llegaba el otoño, se hacían distintos tipos de festejos, y esos van a ir creando lo que hoy en día podríamos llamar como folclore europeo. Pero sí es muy importante entender que sí se mantuvo, a pesar de las restricciones de la iglesia, a pesar del oscurantismo de esa época, se mantuvo, gracias a Dios, la necesidad del ser humano por danzar, por bailar. Posteriormente, ya avanzado un poco más la Edad Media, vamos a ver que vamos a tener en la figura de Luis XV, el gran promotor de la danza en Francia, y la creación de la primera escuela de danza clásica, clásica no, pero bueno, de ballet como tal. Todavía no podemos hablar de clásico porque no hemos llegado al clásico, pero bueno, la primera escuela de ballet se va a crear en Francia, posteriormente en Italia de la misma manera, y así van a ir surgiendo las escuelas de ballet. Pero en cuanto a la guerra, ¿qué pasó en esta época con la guerra y la danza? Continuaba lo mismo. Los grandes señores, los duques, los marqueses, los condes, los príncipes, los reyes, antes de hacer algún tipo de campaña, por lo general tenían las costumbres de hacer grandes festividades tanto para partir a la campaña como para regresar de la campaña, y en estas festividades, por supuesto, se hacía danza. Aún más, en el periodo aproximadamente del siglo XVI al siglo XVII y XVIII hubo muchos ejércitos europeos que vieron en la danza una forma de darle disciplina, sobre todo a sus oficiales. Y entonces se usaba a un maestro de danza para enseñar protocolos y para dar disciplina a estos oficiales, utilizando entonces al maestro de danza dentro de lo que serían los ejércitos, y de esta forma disciplinarlos. ¿Por qué los disciplinaban? Porque era una época donde era muy protocolar, vamos a llamarlo de alguna manera, para no decir sanguinaria y sangrienta, las batallas de esta época, y se hacían en forma de cuadros. Se hacían en forma de cuadros, en forma de cuñas, y esto lo enseñaba realmente en las cortes, se lo enseñaba a los oficiales un maestro de danza. Hacer un cuadro perfecto, hacer una cuña, cómo tenían que avanzar para que fuera en cuña. Y si ustedes ven en algunas películas que tratan, porque nunca podemos realmente saber hasta qué punto son totalmente fidedignas las imágenes, pues usted verá que en muchas ocasiones los soldados avanzaban con el pie derecho y cerraban con el izquierdo, y volvían a avanzar con el pie derecho y cerraban con el izquierdo. Es decir, que no caminaban realmente, sino que iban haciendo como un pequeño chassé para los que saben ballet, y para los que no saben ballet, pues hacían uno y cerraban, y uno y cerraban, y uno y cerraban, y así iban avanzando en bloques, muchas veces cuadros, muchas veces rectángulos o rombos, para protegerse entre ellos mismos y simultáneamente ir avanzando hacia el enemigo. Esto fue en la Edad Media. Posteriormente va a seguir viéndose siempre la danza acompañada indiscutiblemente de la guerra, o la guerra acompañada con danza.
llegamos al tiempo mercantil, es decir, ya estamos hablando del siglo XVIII y vamos a dar que pasa exactamente lo mismo. Continúan habiendo batallas, continúan existiendo guerras, comenzando guerras, terminando guerras, y siempre se hacen grandes festividades, tanto para los inicios como para dar después la bienvenida a las tropas cuando llegaban a sus cantones de residencia. Todavía más, una vez que pasa esta etapa y llega la edad actual, es decir, los tiempos modernos, vamos a ver que ya entonces se empieza a usar la danza ya profesional dentro de la guerra también. ¿Cómo? Pues haciendo pequeñas brigadas de artistas que iban a los ejércitos, a las marinas, a las distintas fuerzas, es decir, tanto la aérea, la naval como la terrestre, iban a tratar de hacer sentir un poco mejor a todos estos soldados. Hasta ahí lo voy a dejar hoy. Estamos ya casi llegando a la etapa actual para que usted vea la relación tan grande que ha existido siempre entre la guerra y la danza. Mi nombre es Paulino Fernández y los invito a suscribirse al canal. También nos pueden apoyar con un like, hacer un comentario o una crítica o sugerirnos el tema de su preferencia. Nos vemos mañana si Dios quiere.